y me da muchísimo gusto saludarte, querido Enoc Castellanos, presidente de la Canacintra. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. David, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Espero que tú también estés bien. Gracias a Dios, sí. Oye, ¿cómo reabrir la economía? O sea, ¿cómo recuperar la producción? ¿Cómo mantenerse? Porque parece que todavía nadie lo ha pensado, ¿no? Que estamos en una situación muy compleja. Vemos que en Estados Unidos le piden definiciones al gobierno mexicano, definiciones que tú también has pedido, que ha pedido la industria sobre qué es prioritario, qué no es prioritario. Yo creo que incluso debería haber niveles de prioridad, o sea, qué es, cómo ir abriendo, pero no hay nada. ¿Cómo se ve desde la Canacintra, querido Enoc? Justamente hemos estado nosotros analizando con un grupo del Centro de Estudios Económicos de Canacintra cómo podemos ir articulando ideas y propuestas para el gobierno. La Secretaría de Economía ya ha empezado con algunas reuniones. Ayer se reunió un grupo para el sector automotriz y aeronáutico y hoy otro más para electrónicos y construcción. Es decir, están haciendo una serie de reuniones, pero yo creo que vamos tarde. Hay necesidades de articular las cadenas de valor, sobre todo el industria automotriz. Hubo muchos contactos, tuvimos una reunión con alrededor de 140 empresas, obviamente por vía virtual, en donde ya hay proveedores que están pidiendo, más bien armadoras que están pidiendo a sus proveedores que empiecen a surtir, y esto conlleva una redefinición de layout de manufactura. Es decir, la planta tiene que ser reconfigurada para cumplir con la sana distancia, tiene que haber túneles de sanitización, pruebas, porque ya nos pasó también que alguna empresa hizo pruebas y el 25% de sus trabajadores eran positivos al COVID, muchos de ellos sin síntomas. Pero bueno, es todo un tema, como bien dices. Creo que vamos tarde y es algo pues central para poder reactivar la economía. Pero lo que pasa es que ha sido de ocurrencia en ocurrencia, de bomberazo en bomberazo, ¿no? No hay claridad y eso va a dificultar mucho la recuperación. Que la crisis se va a acabar en algún momento, pues sí, las crisis se acaban, las crisis por definición son cortas, pero la recuperación parece que el gobierno no tiene claro cómo recuperar. Creo que va a ser por, no sé, ósmosis, generación espontánea, por el simple deseo y el voluntarismo, ¿no? Daría la impresión de que piensa alguien en Palacio que esto es subir un switch, ¿no? Ya terminó esto, prendemos la luz y todo el mundo a trabajar. Pero No, a no ver, es así. incluso en ese ejemplo es malo. La economía estaba cayendo antes de la crisis al 2.4%. Tampoco así como subir el switch y regresar a donde estábamos. Hablar de resiliencia, que es regresar al mismo estado que estábamos antes del choque, es un estado que no era bueno. Totalmente de acuerdo. La economía, y eso no lo debemos de olvidar, venía cayendo. Tenía un estancamiento, si somos muy generosos con el término, en 2019, pero la tendencia era a la baja y se comprueba con A los ver, datos otra vez te del interrumpo. primer trimestre, ¿no? Veníamos de 36 trimestres consecutivos, 10 años de crecimiento. Se rompió esa cadena. Correcto. Sí, estábamos en una franca recesión. Pues sí, o Eh, sea, una y caída de parece que no 2.4%. es subir el switch, porque más subir ese switch no nos llevaría a donde tenemos que estar. Totalmente de acuerdo, David. Mira, yo creo que hubo algo que se desdeñó en el manejo de esta crisis sanitaria, que fue el Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General viene dictado en la Constitución de 1917 e incluso en sus antecedentes. Y la idea era hacerle frente, sí, con una acción decidida de lo que se tiene que hacer en materia de salud para evitar una epidemia, una contingencia sanitaria. Pero también hay vocalías que se le daban. Nosotros tenemos una como Canacintra, pertenecemos a ese consejo,
como vocales auxiliares, lo mismo que la Canifarma, pero cuando llegamos las 2 veces que sesionamos, ya todo estaba acordado, hubo poco tiempo para que generara una discusión y no nos volvimos a juntar. E incluso sacan algunas medidas, como sucedió con lo de la UNAM, que desconoció el código de bioética, que decía que a las personas mayores pues había que no podían en igualdad de circunstancias recibir un respirador si había alguien de menor edad. Ese tipo de cosas se presentaron porque no hubo una planeación y un manejo democrático del tema de la contingencia sanitaria. Ni técnico. Porque Sí, finalmente estas cosas se manejan preguntándole a los que saben. Punto. correcto, lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones. Pareciera que hay un desdén por el conocimiento, por la ciencia, y para algunas cosas sí se dice, al menos en público, vamos a hacerle caso a los científicos en la parte de salud, pero no en la parte de economía. Para mí fue muy revelador ver las discusiones ya han trascendido del Banco de México, en donde todo el mundo está diciendo que tiene que haber una política contracíclica y debiera de haber una política fiscal para afrontar. Habría que leer la minuta de la Junta de Gobierno de hoy. Correcto, a eso me No refiero. tiene desperdicio en dicen necesitamos una política fiscal. Punto. Correcto. Exactamente. Pero bueno, pues no hay apertura y una apertura democrática, que es la que estamos solicitando. Yo he tenido varias reuniones estas semanas con grupos parlamentarios en el Senado, en la Cámara de Diputados y con diversos actores, diputados incluso de Morena, y yo creo que es lo mejor que le pudiera suceder al país, que empezáramos a hacer política, digo, nosotros política empresarial y ellos la política que saben hacer. Pues no puede ser que las decisiones sean tomadas por una sola persona. El riesgo es altísimo de equivocarse y nada más se lleva entre las patas a 128 millones de mexicanos. Porque no queda claro cómo se va a reabrir la economía, no queda claro cómo integrar, repito, las cadenas automotrices, por ejemplo, los legisladores de Estados Unidos pidiéndole a su gobierno, oye, pídele al gobierno de México, algo que han pedido ustedes y ha pedido toda la iniciativa privada, que nos aclare qué son actividades esenciales y qué no. Que ya deberíamos, a estas alturas, deberíamos tener un catálogo, pero bueno, la Secretaría de Economía ya tiene su programita a las 6 de la tarde, ¿no? Mira, en honor a la verdad y en descargo de economía, yo he tenido contacto. Ellos han hecho las propuestas, pero parece que todo se concentra ahora en lo que dice la Secretaría de Salud, pero a veces sin considerar las evaluaciones de las secretarías que debieron estarla apoyando, como las de economía. Yo comenté, por ejemplo, el tema de las cadenas esenciales, que no estaba completa toda la cadena de proveeduría. Es decir, si tú estás en una esencial como la de alimentos y produces un jugo o leche, ¿dónde está la cadena de envases? ¿Dónde está la cadena del plástico con el que se producen esos envases? Es decir, todo lo das por hecho. Y lo que sucede es que le abres la puerta cuando llegue algún Vivaldi a inspeccionarte, ya sea por la Secretaría de Trabajo o Secretaría de Salud, te pueda querer extorsionar, ¿no? O cerrar. Eso es lo que sucedió. Las otras cosas las hemos tenido que defender por sentido común, ¿no? Pero bueno, esas son las circunstancias, ¿no? Los miembros de Canacintra, ¿cómo están? ¿Cómo lo van pasando, aferrándole a lo que sí tienen? Pues diario te puedo decir, tengo reuniones. Hoy me reuní con la gente de Chihuahua, obviamente vía remota, y pues con muchas dudas sobre cómo se va a dar la reapertura. Siguen preguntando los apoyos. Hay quienes siguen pues de manera tímida preguntando, oye, en este mes de mayo sí van a declarar contingencia en lugar de emergencia para que podamos negociar los salarios con nuestros trabajadores. No, la verdad es que no va a haber nada de eso y hay que rascarse con nuestras propias uñas. Justamente después de que hablamos tú y yo la última vez de factoraje, se dio el acuerdo del Consejo Mexicano de Negocios con el BID Invest y se abrieron líneas de factoraje inverso para articular ahí las cadenas de proveedurías de grandes empresas. Y estamos trabajando con el Consejo Mexicano de Negocios, hay muy buena relación con Toño del Valle, para ver cómo podemos meter a más empresas, MIPYMES, pero bueno, tienen que ser
proveedoras de estas grandes tractoras, y eso nada más es un porcentaje. Pero es que esa debía haber sido el ejemplo y el catalizador. O sea, la idea era, bueno, a ver, no era. Total, no, mira, estoy convencido que tú y yo lo hablábamos como la opción. Correcto. Y lo hablábamos una semana antes, yo creo, de que se hiciera este anuncio, porque es lo lógico. O sea, aquí no hay que inventarle mucho. Uh-huh. Pero era, o sea, yo pensé el domingo, cuando sale ese convenio, cuando ves la reacción de Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, yo pensé que el gobierno iba a decir, pues por ahí nos seguimos. Pero pues no le gustó el modito al presidente, que evidentemente no sabía de qué estaba hablando. Sí, yo creo que no había ubicado que había que el BID tradicional y el BID Invest, que es el que sí fondea privados. Pero más allá, yo estoy anonadado de que de repente hablo con amigos de toda la vida, con maestrías en el extranjero, y no sabes cómo defienden el que es que hay que pensar fuera de la caja y hay que hacer cosas diferentes, porque efectivamente el BID y la ONU no funcionan como debería. Digo, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que cambiarlas desde adentro. Pero digo, es lo que hay. Correcto. No damos buenos resultados como país, como para pretender en una megalomanía ahora darle... No lo hace Estados Unidos, no lo hace China, no lo hace Rusia. Así es, pero bueno, es lo que tenemos y con eso hay que caminar. Las cosas difíciles, conforme más pasan los días, se van quedando sin liquidez muchas empresas de menor tamaño. Estamos ahorita acopiando la información de los despidos reportados en el Seguro Social y bueno, el dato viene fuerte. Me pasaban nada más en el tema de Quintana Roo, de manera extraoficial, 185,000 personas perdieron el trabajo y que se entiende. Sí, va a rondar los 750,000. Así es lo que nosotros también estamos estimando y que, bueno, ya aclaró el secretario de Hacienda que en marzo, porque sacaron el dato del trimestre donde hacían a la araca de que había aumentado, pero si tomas nada más el dato de marzo, se perdieron 130,000 empleos. Claro. Hay que sumarle los de abril y los de mayo. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y hablamos pronto. Claro que sí, un abrazo, que estés muy bien, saludos a tu auditorio.